¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a este curso de introducción a la teología que estamos dando desde esta plataforma de paideiacatólica.com. Vamos hoy a dar o a estudiar la cuarta lección que lleva por título Razón y Teología. Y antes de dar inicio, les quiero recordar que pueden suscribirse en el botoncito que está abajo, el botoncito rojo, y también les pueden dar me gusta, pueden dejar comentarios, pueden compartirlo con quien ustedes creen que les puede hacer bien este curso. También pueden hacer el curso desde paideiacatólica.com. Ahí tendrán toda la información escrita que estamos compartiendo y pueden obtener un certificado si cumplen con todos los requisitos académicos, sobre todo los cuestionarios que son súper sencillos y se basan única y exclusivamente en las preguntas que tenemos acá, en las preguntas que están ahí disponibles en paideiacatólica.com. No sin antes, bueno, vamos a introducirnos, recordarles, perdón, que el curso está prácticamente inspirado, tomado de este libro de introducción a la teología de don José Morales y don José Manuel Fidalgo, del editorial EUNSA, que está disponible a través de Amazon, o pues si ustedes acceden a eunsa.com, seguramente ahí también podrán comprarlo. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de esta cuarta lección, la razón humana, la razón y la teología. Pues bien, este es el contenido de la lección. Vamos a hablar en primer lugar de qué es la razón o la racionalidad, la razón vista desde la teología, la relación entre razón y fe, qué enseña la Iglesia, para qué la razón en teología, filosofía y teología y actividad para esta semana. Aunque son varios puntos, la verdad es que la lección es muy corta y lo que vamos a ver exclusivamente es acerca de eh, razón y teología, razón y fe. Entonces, partamos ahora de explicarnos. Esto es lo que vamos a explicarnos. ¿Qué es la razón? Exactamente, ¿qué es la razón? Vamos a hablar acerca de eso y qué papel juega la razón en la actividad teológica. Eso es lo que queremos contestarnos en esta sesión que vamos a tener ahora mismo. Voy a borrar aquí para que no quede nada. Bien, en este documento, que los invito a leerlos, que está disponible en internet gratuitamente, que es de la Comisión Teológica Internacional y se llama La Teología Hoy, Perspectivas, Principios y Criterios. En el numeral 59 de este documento, los miembros de la Comisión Teológica dicen que la palabra de Dios aceptada en la fe ilumina la inteligencia y el entendimiento de los creyentes. Esto es interesante. La palabra de Dios aceptada en la fe ilumina la inteligencia. La mente humana no recibe de forma meramente pasiva la revelación. Esto es interesante. No recibe de forma meramente pasiva la revelación. Al contrario, la inteligencia creyente comprende activamente, la inteligencia creyente comprende activamente, esto es decir, que no es pasiva, la verdad revelada. Impulsada por el temor, se esfuerza en asimilarla, puesto que la palabra responde a sus preguntas más profundas. Sin pretender en ningún momento agotar las riquezas de la revelación, se esfuerza en apreciar y explorar la inteligibilidad de la palabra de Dios. Fides querens intellectum. Y en ofrecer una justificación de la verdad de Dios. En otras palabras, de esta forma racional y científica que es propia del entendimiento humano. Hablemos de qué es la razón o la racionalidad. Para entender este tema vamos a partir de esto. ¿Qué es la razón y qué es o la racionalidad? Lo primero que podemos decir al buscar en un diccionario, vamos a encontrar esta definición. Al momento de buscar qué es razonar o la palabra razonar o la palabra razón, vamos a encontrarnos que es el acto de discurrir el entendimiento. ¿Qué significa esto, discurrir el entendimiento? Pues yo lo explico de estas dos formas y con estos dos verbos.
Razonar es ordenar los pensamientos de una forma lógica. La información que yo voy recibiendo por mis sentidos, en un primer momento, yo lo voy ordenando en una manera lógica. De forma que cuando yo veo un árbol, se crea en mí un concepto de árbol, y cuando veo otro árbol, como yo ya tengo ese concepto, yo asimilo de que de eso es un árbol. Y sé diferenciarlo de una botella, sé diferenciarlo de una rama, sé diferenciarlo de un celular. A partir de esos pensamientos y de esa información que voy recibiendo, voy construyendo un sistema. Ordeno y construyo un sistema que ayuda al mismo hombre a captar otro tipo de información. Entonces, esto me permite a mí construir pensamientos, construir argumentos y conceptos. Eso es el razonar. La razón es la facultad humana que nos hace diferente de los animales. Es una facultad. En principio vamos a empezar porque es una facultad humana, una capacidad y del hombre que nos hace diferente de los animales. Esto es interesante porque no todos los animales tienen esta facultad, solo el hombre, que es por excelencia la definición del hombre es animal racional. Solo el hombre tiene esta facultad de razonar. Por muy inteligente que digamos que un perro es, que digamos que ese perro es muy inteligente, la verdad es que ellos se guían por instintos. Y sí, podrán tener habilidades sorprendentes y muy parecidas a las del hombre, pero el perro nunca va a, por lo menos a pensar que él está ahí, no va a tener autoconciencia, no va a preguntarse cuál es el sentido de su vida, por ejemplo. Entonces, esas cosas son interesantes. La razón se diferencia de la sensibilidad, del sentimiento, de la experiencia y de la voluntad. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, que hay una diferencia entre razón y voluntad, por ejemplo, y razón y sentimiento. Pero en el acto de conocer nunca se da solo. O sea, yo no conozco solamente con la razón, sino conozco con la razón, el sentimiento, la experiencia, la voluntad. Es todo el hombre el que conoce, el que razona. La razón ayuda al hombre a elaborar conceptos y argumentos. Era lo que les estaba hablando. A partir de estos conceptos y argumentos es que el hombre tiene la capacidad de entender la realidad. Sin estos conceptos y argumentos que poco a poco el hombre va construyendo en su cerebro, es que el hombre no podría luego conocer la realidad. Va creciendo el conocimiento del hombre. Veamos la razón vista desde la teología. ¿Qué dice la razón acerca, perdón, qué dice la teología acerca de la razón? Vamos a ver qué dice. Por aquí miramos a un hombre, pues, con muchos pensamientos desordenados. Imaginémonos que esta sea nuestro cerebro, pero para la teología, la razón en el ser humano es una facultad, como ya lo hemos dicho, por la cual el hombre participa, y esto es interesante, de la inteligencia divina. Pero esta participación se da porque el hombre está creado a imagen y semejanza, y es lo que lo diferencia del resto de los animales. Esa capacidad de recibir información, esa capacidad de comunicarse. De hecho, en el Génesis, el Dios con la única creación, con la única criatura con la que se comunica es con el hombre. Y efectivamente la capacidad de razonar es una capacidad que Dios nos ha dado solo a los hombres. Pero esa razón del ser humano está oscurecida por el pecado. Está oscurecida, o sea, de forma que esa razón no puede alcanzar completamente y no puede abarcar el entendimiento de toda la realidad. ¿Por qué? Porque está oscurecida por el pecado. Y porque también naturalmente es imposible. Porque la realidad excede los límites de la razón. A pesar de ello, la Iglesia siempre ha aceptado que gracias a la razón se puede llegar a aceptar la existencia de un Dios creador. Esto es muy interesante. Y entender mejor los fundamentos de la fe. Quizás entender la Trinidad no va a ser posible,
pero sí entender o llegar a la conclusión de que existe un Dios creador como un motor inmóvil o como la causa última de la realidad. Hablemos de la relación entre razón y fe. Relación entre razón y fe. Existen tres modelos básicos de esta relación. A lo largo de la historia no quiero llenarlos de datos históricos, pero existen tres modelos básicos. El primero de esos modelos es la armonía. Aquí la fe y la razón están trabajando juntamente. Y en el acto de conocer, el hombre que conoce, vamos a dibujar un hombre aquí, el hombre que conoce, conoce por la fe y conoce por la razón. Y entonces aquí no hay pleito. La verdad es que la realidad es una sola realidad. La verdad es una. Y el hombre conoce esa realidad por dos vías. Pero esas dos vías no están peleadas, sino que lo que me dice una, me lo confirma la otra. Y lo que me confirma la otra, tal vez esta no me lo puede confirmar, pero sí lo puede entender mejor. En ese caso, la razón es la que me ayuda a entender un poco mejor lo que la fe me dice, porque a lo mejor me dice la fe que Dios es uno y trino, pero la razón me dice que eso es como muy imposible, pero bueno, hay que intentar entenderlo y ya. Entonces, esto sucede en armonía. Los máximos representantes de esta armonía son dos teólogos muy famosos, San Agustín del siglo V y Santo Tomás de Aquino del siglo XIII. Pues bien. El otro modelo o el otro tipo de relación es el fideísmo. Aquí la fe está por encima de la razón. Entonces aquí la fe es un tipo de conocimiento superior, un tipo de conocimiento superior. Y la razón no vale, la razón es mala, la razón contamina el conocimiento de la verdad. Aquí únicamente interesa la fe. Y este tipo de pensamiento o este tipo de relaciones entre fe y razón se da mucho en el ámbito protestante. Recordemos que para los luteranos, sobre todo, una de las máximas es sola fides, solo la fe. La razón no. La fe me basta y con la fe tengo acceso al conocimiento necesario para salvarme. Por la razón me puedo perder, la razón es un contaminante y la razón me puede enseñar o puedo llegar a concluir cosas que no son importantes. Hablemos ahora de otro modelo y es el último, el racionalismo. Tenemos otros modelos, hemos hablado de la armonía, hemos hablado del fideísmo y ahora vamos a hablar del racionalismo. Aquí la fe y la razón no es que uno esté encima del otro, sino que, y sobre todo, la razón tiene un amplio campo de conocimiento. Creo que es más importante aquí la razón, pero es que la fe no compite con la razón, no es que la fe contamine a la razón aquí, sino que la fe es un tipo de conocimiento de orden práctico que no me aporta ningún dato realmente, sino que está en el terreno de lo moral, de lo sentimental, quizás. Y entonces la fe es vista aquí como, bueno, un conocimiento de orden práctico y moral. Importante, sí. Sobre todo en Kant. Él tiene una obra, bueno, dos obras, que son una gran obra, es todo su sistema de pensamiento, que es crítica de la razón pura, que sería esta, la razón, lo que yo llego a conocer a la luz de la razón, las grandes ideas, y crítica de la razón práctica, que ahí incluye la moral e incluye la fe en Dios. Él dice, por ejemplo, que a Dios no se le puede demostrar, que Dios es y ya está, y ya, eso es, y que lo importante es obedecerle a Dios. Pues bueno, esa idea luego coló de otra forma, y están los empiristas, y luego están los ateos, como Nietzsche o Sartre, que bueno, pues ya a la fe no le dan ningún lugar en su sistema de pensamiento, y ya solo importa realmente la razón.
Entonces a esto se le conoce como racionalismo. Los máximos representantes son, ya les dije, Kant, Hegel, John Locke también. Bueno, ¿qué enseña la Iglesia? ¿Cómo se relaciona la fe y la razón? Bueno, la Iglesia enseña que existe una perfecta armonía entre la razón y la fe para el conocimiento de la verdad. O sea, el primer modelo, la Iglesia utiliza el primer modelo y siempre ha utilizado el primer modelo. Evidentemente, los primeros cristianos no fueron tan receptivos a la filosofía griega, pues porque había miedo de caer en idolatría o contaminar la fe. Pero con el paso del tiempo, sobre todo ya a partir del siglo II antes de Cristo, y en el siglo III, no digamos en el siglo IV, ya se va viendo cómo los cristianos van incluyendo esas verdades que sobre todo los griegos han ido descubriendo a la luz de la razón, las van incorporando en el corpus teológico, pero lo van cristianizando, van haciendo suya, sobre todo los términos, el lenguaje, como aquí vamos a decir. Entonces, los primeros cristianos aceptan el uso, y la iglesia en general acepta el uso de la razón y de la filosofía para comprender mejor y exponer la doctrina cristiana. Esto es interesante, como lo vamos a ver más adelante. Basta recordar cómo los términos teológicos de los primeros concilios ecuménicos fueron tomados del lenguaje filosófico. Aquí está un ejemplo claro. Homo usios, que significa de igual naturaleza o de igual sustancia. Esto viene del mundo filosófico. Y lo que hizo el cristianismo al incorporarlo al credo de Nicea, que está aquí, esta imagen que está aquí es una imagen que recuerda el credo de Nicea. Lo que hizo la iglesia fue utilizar ese término que ya se conocía en el mundo filosófico y cristianizarlo, aplicarlo para explicar mejor la doctrina cristiana, para hacerla más inteligible. El Concilio Vaticano I es un concilio, no es el Concilio Vaticano II, es un concilio que se llevó a cabo en 1869 y terminó en 1870, pero no logró terminar completamente porque Napoleón invade Roma y pues hay una situación política que impide ahí. Pues bueno, tiene dos documentos. Uno de los documentos es Dei Filius. Este documento es muy importante porque nos recuerda que aunque la fe es superior a la razón, y esto hay que tenerlo claro porque aunque la fe es un orden de conocimiento y la razón es otro, la fe nos da conocimientos que superan a la razón y nos permite contemplar la verdad del mundo, de Dios y de los hombres desde otra perspectiva. Pero no puede, aunque son diferentes y aunque la fe es superior a la razón, no puede haber una verdadera disensión entre la fe y la razón, ya que el Dios que revela los misterios de la fe y lo infunde en nosotros es el mismo que ha infundido la luz de la razón en el espíritu humano. Esto quiere decir, por ejemplo, que la razón o la luz de la razón viene de Dios y la luz de la fe también viene de Dios. Por lo tanto, Dios no puede negarse a sí mismo, ni la verdad puede contradecir la verdad. Aquí hay que dejar claro que es que no hay dos tipos de verdades. La verdad es una, la realidad es una. Y la verdad tiene un nombre, Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero el hombre tiene la capacidad, o tiene la facultad y la gracia, una es facultad y otra es gracia, de conocer esa realidad a partir de dos caminos distintos, que no se oponen entre sí. ¿Para qué la razón en la teología? Nos preguntamos esto, ¿por qué o para qué? Bueno, la razón en la teología sirve para analizar datos, comprobar su valor y descubrir su relación. En principio, cuando el hombre recibe la revelación, cuando el hombre escucha la palabra de Dios, el hombre lo primero que hace es analizarlo, comprobar su valor y descubrir su relación. Y luego fundamenta su acto de creer, tiene unas bases sobre las cuales dice, bueno, pues yo creo esto porque me parece verdadero. Y profundiza, entonces, con la luz de la razón va profundizando mejor los datos de la fe, los datos que la fe va dando. Puede explicar mejor el misterio de la Trinidad,
o cómo se relaciona el misterio de Cristo con el misterio de la Trinidad. A partir de eso, de analizar, fundamentar y profundizar, es que se da la oportunidad también de defender esas verdades, al examinar objeciones contra la fe y refutarlas. Y evidentemente, sin la capacidad racional, el hombre no podría compartir ni comunicar esta fe. Sobre todo no lo podría compartir en un lenguaje en el que se entendiese, un lenguaje en el que se fuese capaz de entender. Hablemos de filosofía y teología. Y ya con esto vamos concluyendo. Como les digo, esta es una sesión muy breve. Pueden encontrar más información en otros documentos. En el mismo libro, en el mismo manual hay más información. La verdad es que yo lo he resumido muy bien. Bueno, digo yo muy bien. Pero lo he resumido de forma de que darle lo esencial. Entonces vamos a hablar de filosofía y teología. ¿Cómo se relaciona la filosofía y la teología? Vamos a hablar de qué es la filosofía. La filosofía es la ciencia de la razón. Así como la teología es la ciencia de la fe, pues la filosofía es la ciencia de la razón que busca entender y conocer toda la realidad a partir de la luz natural de la razón. Y el filósofo es entonces el que está enamorado de la sabiduría, como se puede entender a partir de la etimología de la palabra. Filo, amigo, sofo, sabiduría. Amigo de la sabiduría, el enamorado de la sabiduría. Pero a esa sabiduría, a esa verdad se llega a través de la razón. El filósofo es aquel que quiere conocer la verdad del mundo, del hombre y de Dios a la luz de la razón, sencillamente. A lo largo de la historia el hombre se ha interrogado por las preguntas más trascendentales de su existencia. Así podemos encontrarnos con muchas expresiones de sabiduría en culturas y épocas distintas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos expresiones de la sabiduría oriental, Confucio, y esa sabiduría, aunque tiene ciertos errores, es verdadera, tiene muchos elementos de verdad, porque es lo que hemos dicho, o sea, que Dios ha dado la iluminación por parte de que Dios al crearnos ha dado la luz natural de la razón. Entonces, en Fides et Ratio 64, el Papa Juan Pablo II escribe esta encíclica y nos dice: la palabra de Dios se dirige a cada hombre en todos los tiempos y lugares de la tierra. Y el hombre es naturalmente filósofo. O sea, el hombre es naturalmente filósofo. El hombre tiene la necesidad de comprender mejor su realidad y quiere, por su propia naturaleza, entender la realidad, toda la realidad. Por su parte, la teología, en cuanto a elaboración refleja y científica de la inteligencia de esta palabra a la luz de la fe, no puede prescindir de relacionarse con las filosofías elaboradas de hecho a lo largo de la historia. Esto es interesante porque nosotros pensamos que, bueno, es que la filosofía oriental o la filosofía griega, inclusive la filosofía latinoamericana o el pensamiento latinoamericano, como ustedes quieran llamarle, no tiene nada que ver con el cristianismo. Y no, porque ese es un pensamiento erróneo. Porque a lo largo de la historia y de las culturas, el hombre ha ido alcanzando ciertas verdades. Y la teología no puede prescindir de relacionarse con esas verdades, porque esos datos verdaderos, más bien que esas verdades, esos datos verdaderos de la única gran verdad, que pertenece a la única gran verdad, corresponden a la verdad misma que estudia la teología. Y si la teología no reconoce en ella la verdad, no reconoce en ella datos verdaderos, entonces no se contradeciría. O sea, iría en contra de lo que ella es, tanto para algunos de sus procedimientos como también para lograr tareas específicas. Entonces, este Santo Tomás de Aquino es el gran teólogo que unificó o que armonizó fe y razón. Recordemos que aparte de ser un gran teólogo y el patrono de los teólogos en la iglesia, Santo Tomás de Aquino también es un gran filósofo y es el actualizador y el que permite conocer mejor a Aristóteles en la Edad Media. Pues bien, hablemos de la relación. La relación entre filosofía y teología se define por ser ciencias que dirigen su mirada hacia la verdad, hacia la gran verdad. Ya hemos dicho que hay una sola verdad.
El deseo de todo filósofo y teólogo es alcanzar la contemplación de la sabiduría. Eso es interesante. Todo filósofo y teólogo desea contemplar la sabiduría. Para que los teólogos, para los teólogos es una persona, el logos encarnado. En esa relación entre ambas ciencias, la filosofía proporciona preguntas, lenguaje, ya hemos visto como por ejemplo el término homoousios fue tomado del ámbito filosófico y conceptos que la teología utiliza para explicar mejor el misterio que le ha sido revelado. Mientras que la teología ayuda a la filosofía a entender mejor su estudio. Esto es interesante también, protegerla de sus errores, porque a veces la razón por estar inclinada hacia el pecado, por estar afectada por el pecado, puede cometer errores. Por muy inteligente que alguien sea, puede desviarse y del conflicto. Entonces, para esta semana, aparte del cuestionario que está en paideiacatólica.com, yo voy a dejar un trabajo recomendado. El trabajo consiste en leer Fides et Ratio y hacer un esquema. Con esta presentación creo que pues está muy bien capacitado para leerla. Es un documento del Papa Juan Pablo II, una carta encíclica, y puede darnos mayor idea y profundidad de lo que estamos hablando. Entonces, si quieren presentarlo y ver qué tal como les fue, pueden enviarlo a este correo, padrejuan.p.juan@paideiacatólica.com. Y de esta manera concluimos esta clase, esta lección. Les invito a suscribirse y a dejar en sus comentarios si tienen alguna pregunta. Estaré leyéndolo. Y también si quieren hacer el curso y obtener el certificado, pueden entrar a paideiacatólica.com completamente gratis. Ahí se tendrán que registrar y una vez que se registren, podrán acceder al curso y a otros cursos que estamos preparando. Muchísimas gracias y que el Señor los bendiga.